Muy, pero muy bienvenidos al Centro de Estudios Libertarios con nuestro programa Radar Nacional. Porque a diferencia de lo que quieren algunos, que es que Chile sucumba ante movimientos y magnitudes políticas, como ya lo he citado antes del libro de la Constitución Tramposa de Fernando Atria, magnitudes políticas que pasen bajo el radar del derecho, que no podamos acusar los ciudadanos, a los que no podamos, por lo tanto, ofrecer resistencia institucional. Bueno, el Centro de Estudios Libertarios se ha propuesto no dejar pasar muchas de las cosas que fluyen bajo el radar, ¿no es cierto?, de los medios de prensa que están capturados por un discurso hegemónico, que por suerte de a poco se ha ido abriendo, sobre todo gracias al entrevistado que tenemos hoy, que es José Antonio Kast. Muchas gracias, José Antonio, por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a ti, Vanessa, y también al Centro de Estudios Libertarios y a este programa, Radar Nacional. Qué buen nombre para ir descubriendo y desenmascarando la cantidad de falsedades que plantean todos los días desde esta izquierda más radical. Sí, desde la izquierda y también desde cierto centro que necesita polarizar, ¿no es cierto? Necesita tener siempre a la vista a un extremo para poder decir de sí mismo que es centro. Y en eso muchas veces cae en dinámicas que caricaturescas, como lo que me gustaría entrar conversando contigo, porque yo me he alegrado de que José Antonio hoy día esté conversando, desde con Christian Banken hasta con Coco Legrand, ha conversado con mucha gente, ha dialogado, ha compartido ideas, y por lo tanto este José Antonio, del que hicieron una caricatura, que lo pintaron como, ¿no es cierto?, el facho, al que entonces mucha gente se sentía con el derecho de decir, aquí viene el fascista, le hacemos la funa, lo agredimos, etcétera. Este José Antonio le ha mostrado durante la pandemia a Chile que no tiene nada que ver con la caricatura que se hizo de él. Me gustaría que nos contaras un poco, porque mucha gente que le han destruido su imagen, y tú te rebelaste, al parecer, frente a esto, no lo aceptaste, y has ido paso a paso mostrándole a Chile quién es José Antonio Kast. Bueno, quizás por haber sido el menor de 10 hermanos, aprendí a lo que es la resistencia activa, y a sobrevivir en un ambiente familiar muy, muy bueno, pero claro, siendo el menor uno siempre tiene que hacerse un pequeño espacio, y no solamente por ser el regalón, siempre el último dice, no, este es regalón y por eso le permiten todo. No, uno también tenía que ir mostrando que tenía ciertas aptitudes. Después llegué a ser parlamentario, me mandaron curiosamente a la Comisión de Economía y a la Comisión de Familia. A Economía porque era hermano de Miguel Kast, un economista prestigiado, y a Familia porque tenía hartos hijos. Ese fue el criterio. No me preguntaron nunca qué opinaba yo. Entonces, bueno, en algún momento pude acceder a la Comisión de Educación y hice un canje y le dije, oiga, a mí me gusta la educación más que la economía, entonces déjenme aquí. Y después chancé por salud, que también era algún tema que me interesaba, y de a poco me fui haciendo un espacio. Y eso es algo que yo aprendí tanto en la familia como en la política, que uno tiene que hacerse un espacio y no tiene por qué a problemarse o angustiarse por lo que digan de uno, si uno tiene la convicción, si uno tiene su conciencia tranquila de que las cosas que está haciendo las hace por un fin bueno, que las hace con energía y con transparencia. Bueno, pueden decir lo que quieran de mí, pero yo primero tengo que ver si eso me va a afectar o no, y a mí no me afecta. O sea, no me afecta que me cuelguen todos los cartelitos que te puedas imaginar, porque claramente la gente que me conoce, y lo más importante para mí, mi familia, saben que esas cosas son mentiras. Y si yo tengo el apoyo de mi familia, si tengo una fe profunda como la tengo en Dios, bueno, hay un cartelito que antes se usaba en las micros y decía, Dios es mi copiloto. ¿Ah? No decía, Dios se baja a los 120 kilómetros por hora porque está infringiendo la norma del tránsito. ¿Ah? O mi ángel de la guarda, dulce compañía. Bueno, yo siento que si tengo una buena relación espiritual con Dios, con la parte interna, y tengo el apoyo de mi familia, lo que digan de mí no me afecta. Entonces, esa libertad, y esa libertad con la cual he actuado en política siempre, que es la que yo les transmito a los jóvenes, el que nada hace, nada teme, y el que no miente, no tiene por qué ocultar las verdades. Entonces a mí me inventan
que soy misógino, que soy homofóbico, que soy xenófobo. Y yo les digo, ustedes no conocen mi historia, ustedes no conocen la cantidad de personas homosexuales que yo conozco y con las cuales he compartido y comparto muchas veces. Cuando me dicen que soy xenófobo, bueno, ustedes no saben que yo soy hijo de inmigrante, no saben lo que le costó a mi familia esta situación. Cuando me dicen que soy misógino, digo, ustedes no conocen ni mi familia de origen, ni mi actual familia, como para poder decir que yo tengo un odio hacia las mujeres. Entonces, todas esas cosas, claro, se van instalando, van haciendo una caricatura, pero en una situación tan dramática como la pandemia, en el caso personal, ayudó para que yo pudiera mostrar una faceta distinta, que no es gracias a los medios de comunicación, sino gracias a que las redes sociales te permiten hacer este tipo de conversaciones, y donde yo he podido entrevistar a otras personas y mostrar que puedo entrevistar al Bombo Fica, que puedo entrevistar a Carlos Cáceres, a Hermógenes Pérez de Arce, a Coco Legrand, a Iván Núñez, a Matías del Río, a Iván Poduje, a un expresidente como el de Colombia. Bueno, y lo malo de la pandemia, en ese sentido, a mí me ha facilitado poder mostrar esa faceta que los que más me conocen saben que está ahí, pero que cuesta mucho mostrarla en un debate televisivo. Sí, en esto hay un tema que para mí ha sido revelador en términos muy alegres, por decirlo, porque de fondo lo que hay en tus diálogos es esa capacidad de ser un interlocutor de personas de los más diversos tipos de vida, ¿no es cierto? Cosa que siempre a los conservadores se les achaca como que no estarían dispuestos a respetar otros tipos de vida. Pero no solamente un dialogante, sino que además un dialogante que, a diferencia de lo que hace cierto centro político, dialoga sin perderse a sí mismo en el diálogo, y no por eso no hay diálogo. Entonces, ¿cómo ves tú esa situación? Que claro, la caricatura máxima ha sido el señor Lavín con su socialdemocracia, pero la verdad es que la derecha en general, lo que yo he percibido, que no soy una persona más fuera del mundo tan activo en términos de medios o qué sé yo, me dedico un poco más a los análisis de texto y profundo de filosofía, pero lo que yo percibo es que hay una gran decepción de la derecha con los sectores que dicen de sí mismos ser centro derecha porque no son capaces de dialogar sin perderse a sí mismos. ¿Cómo haces tú el diagnóstico de esta centro derecha? Yo creo que uno se juega mucho en el fin que busca. Si tú buscas como fin el poder, claramente vas a transar lo que sea con tal de llegar al poder. Y esa disyuntiva la vivió, en este caso, la UDI, si estamos hablando de Joaquín Lavín, cuando compitió contra Ricardo Lagos y quedó a un voto por mesa de no ganarle. En ese momento, ellos, a mi juicio, hicieron un mal análisis de la realidad política y dijeron, bueno, si no puedes contra ellos, únete a ellos, con tal de llegar al poder. Y ahí comenzó a desdibujarse esa derecha que tuvo una influencia muy fuerte durante 2 décadas al menos de Jaime Guzmán. Jaime Guzmán le dio una impronta a la UDI y le dijo, nosotros vamos a sacar adelante un proyecto político que tiene identidad, que tiene nervio, que nos van a distinguir en un ambiente político donde nadie se distingue. Y nos van a empezar a distinguir por cosas pequeñas. No vamos a viajar con los fondos públicos. Si alguien nos invita y nos paga el pasaje, bueno, veamos a quién nos están invitando, no hay que hacer algo que no corresponda. Nosotros no vamos a empezar con el tema del nepotismo y vamos a ser claramente contrarios al abuso del poder. Y eso murió Guzmán. Guzmán le dedicó muchas horas y mucho tiempo a formar a algunas de las personas que después continuaron, que fueron exitosas en lo político, pero exitosas por corto tiempo, porque no profundizaron, y eso no sé si lo hemos conversado antes, pero lo he conversado con otras personas, no hay profundidad, no hay profundidad de quilla. Entonces, esto es como una balsa que no tiene quilla y se la lleva el viento. Y si el viento está soplando fuerte, que el viento podrían ser las encuestas, y las encuestas soplan fuerte, por ejemplo, hacia el tema del 10%, y las personas dicen, bueno, mi elección se juega en cómo yo voto el 10%, bueno, van a votar mal. Y así van a votar mal en todas las áreas que uno se pueda imaginar,
porque lo que buscan es reelegirse, es seguir siendo dueños del sillón. Y cuando eso te come, bueno, claramente te vas a un mal llamado centro y pierdes el verdadero centro, que son tus ideas. Si tu centro debería ser la idea. Jaime Guzmán siempre decía, mira, nosotros tenemos que clavar una bandera para marcar una posición. Es como en los países donde cae mucha nieve, poner unas estacas, ¿no es cierto?, para que después las máquinas encuentren por dónde va el camino, porque quedó todo planito. Bueno, y la estaca sale y marca la posición. O cuando tú vas al mar y quieres saber hasta dónde llega la marea, no sé, te pones una banderita para ver hasta dónde más o menos se dan las altas mareas, las bajas mareas. Y Guzmán decía eso, y ponía el ejemplo de la ola. La ola lo arrasa todo, en la ida y en la venida, salvo que esté bien clavada la bandera. Y eso es algo que lamentablemente la derecha que se fue al centro lo olvida, y tratan de siempre estar más cerca de lo popular, de lo populista. Sí, y la pregunta desde ahí es, porque claro, cuando tú dices, cuando uno simplemente persigue el poder por el poder, o sea, el éxito político para Maquiavelo es conseguir el poder y mantenerlo. Entonces, simplemente es el poder por el poder, no es para un servicio público, no es para transformar el país, no es para tomar decisiones que mejoren la calidad de vida de la gente, que aumenten sus marcos de libertad, no es por vocación. Era la vocación del poder por el poder, era transformadora del mundo en un sentido cristiano, en un sentido comunitario, etcétera, que hoy día prácticamente no queda nada de eso tampoco. ¿En qué medida es la falta de democracia interna que hay en los partidos políticos? Porque a mí cuando hablamos de la UDI siempre como que, o hablamos de RN o de cualquier partido político, en este caso Evópolis también, digamos, uno ve que hay una escisión entre lo que permanentemente quieren y piden las bases y sus dirigentes. Y los dirigentes terminan en estas dinámicas como viviendo en una torre de marfil, en pos de su poder y de los privilegios que obtienen ahí, y las bases quedan absolutamente huérfanas. Y ahí parece que también podría haber, esta es la segunda pata de la pregunta, la primera es en qué medida es la democracia interna lo que podría explicar esta situación, y la segunda es en qué medida esta situación podría ser una condición muy favorable para el fortalecimiento del Partido Republicano. Yo creo que lo principal es la formación, en la capacitación, la educación cívica, incluso más que el proceso de democracia interna. Porque hoy día todos los partidos tienen por ley que tener un procedimiento de democracia interna. Ya no existe esta figura que tenía el Partido Comunista, ¿no es cierto?, que hoy día están tratando de salvarlo de alguna manera para mantener sus entes autoritarios y han prorrogado de alguna manera las presidencias. Y tienes otros partidos que, claro, se dicen muy democráticos y votan todo, pero votan un porcentaje muy bajo del padrón electoral interno. Y tienes esta situación de que son partidos que llaman a elecciones abiertas como Revolución Democrática, que tendrá, no sé, 30.000 militantes y votan 2.000. O Evópolis, que tiene 20.000 militantes y votan 3.000. Las participaciones, si tú ves las participaciones de los partidos políticos, ninguna está por sobre el 50%. Ninguna. Salvo en el Partido Comunista, que votan solo 100, y los 100 además votan igual. Entonces hay un 100% de adhesión a una sola idea. Pero tú puedes establecer las leyes que quieras, pero no necesariamente la gente, por ser militante de un partido, va a participar. A nosotros nos ha pasado en el Partido Republicano, que estamos conformando, ¿no? Y claro, tenemos elecciones regionales y participa un 35, un 40%, y eso que la gente acaba de firmar. Porque muchas veces la gente firma porque dije, a mí me interesa que alguien me represente bien, pero no quiero que me pregunten todo a mí. Entonces, hay muchas personas que ven surgir un nuevo referente político y que ya estuvieron en otros dos, no lograron su objetivo y dicen, en este nuevo referente político yo voy a tener una opción, porque aquí yo, como tengo experiencia, me voy a instalar arriba del resto que no tiene experiencia. Por lo tanto, nosotros lo que estamos tratando de hacer es, a través de las plataformas virtuales que hoy día facilitan mucho, es darle capacitación, formación. Tenemos organizaciones asociadas como Ideas Republicanas, que está elaborando un plan de gobierno, como Acción Republicana, que busca capacitar y formar líderes, y todos los jueves emiten una minuta sobre algún tema, ya llevan 120, que son las minutas republicanas, para establecer un marco común denominador, y cuando tú ya tienes ciertos conceptos claros, las disputas electorales internas no son tan graves.
porque todos dicen, mira, es que nosotros vamos a defender un Estado pequeño, eficiente y austero. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Y tienes libertad de ingresar, pero también nosotros tenemos libertad de pasarte al Tribunal Supremo, y si es que has infringido las normas que a nosotros nos rigen, te vamos a expulsar. Aquí nada de que te vamos a dejar porque tienes votos. Y eso es lo que le pasa a los partidos finalmente. Dicen, yo a este alcalde no lo puedo tocar, aunque sea un truán, aunque sea un tipo corrupto, o a este diputado no lo puedo tocar, aunque diga que está a favor del aborto, y nosotros declaramos que estamos en contra del aborto, porque saca votos. Y de nuevo, el poder por sobre la convicción. Y al menos nosotros lo que hemos planteado es que tenemos unos estatutos y una declaración de principios que queremos que se mantenga vigente. Pero para eso tienes que hacer también ciertas preguntas a los que quieren ser candidatos, tienes que hacerlos comprometerse con un compromiso ético, más allá del tema legal, y después tienes que tener un Tribunal Supremo que esté dispuesto a levantar la voz y decir, mire, usted infringió todas estas normas que nosotros firmamos libremente, si nadie lo obligó a usted a venir para acá, y usted ingresó estando de acuerdo con estos principios. Yo creo que por ahí va lo que nosotros queremos hacer en el tiempo, teniendo claro, sí, que toda organización humana en el tiempo va sufriendo un desgaste. Y es muy difícil que el espíritu fundacional, salvo que sea una congregación religiosa o algo así, se mantenga permanentemente en el tiempo. Y eso hay que estar preparado. No hay institución humana que sea eterna. Claro, ahí la renovación a través de la llegada de nuevas generaciones que vuelven a inyectar el amor por la vocación pública a la institución, siempre es algo bienvenido, además de, en mi caso, bueno, que he analizado lo que pasó con la UDI profundamente, yo creo que la no renovación de las directivas y la permanente presencia de los mismos rostros abren un flanco que debilita mucho a un partido, que fue lo que pasó, ¿no es cierto?, con el caso Spinac, en que, porque tocaron a algunos de los que eran tan representativos del partido, y que al final terminó siendo mentira, pero los tocaron, ¿no es cierto?, y con eso tocaron a la institución completa. Cuando hay renovación, eso no hubiese sido posible si hubiese habido una permanente renovación, porque la destrucción de imagen no hubiera afectado a la institución, porque la institución no era el rostro de la persona, digamos, que en este caso fue muy maltratado, ¿no es cierto?, por esta estrategia para destruirlos, ¿no? Yo estoy de acuerdo, pero la renovación tiene que venir en base a ciertos lineamientos permanentes en el tiempo, porque estos principios son atemporales. Claro. Y muchas veces la sola renovación no garantiza la continuidad del proyecto. Los que van a tomar las decisiones no han abierto los espacios para darle liderazgo real o toma de decisiones reales a gente que se tiene que ir preparando. Porque siempre nos decían, oiga, pero si ustedes tienen diputados, tienen alcaldes, ¿qué más quieren? No, si los diputados y los alcaldes no toman las decisiones de lineamiento político, esas las toma un grupo pequeño, y ustedes ahí no han sido capaces de abrir el espacio para que otros vayan aprendiendo lo positivo o lo exitoso que ustedes hicieron para luego mejorarlo. Y ahí también tienes que ir a los fundamentos. Yo, por ejemplo, en mis charlas para jóvenes casi siempre menciono este libro, Mi hermano Jaime, que es un libro muy sencillo que escribió Rosario Guzmán sobre testimonios de vida de Jaime Guzmán. Yo te aseguro que la mayoría de los dirigentes de la UDI no tienen este libro, los dirigentes máximos, que pues, si lo tienen nunca lo han leído. Entonces, ¿cómo tú vas a llevar a la práctica ese ideario que él diseñó si no sabes por qué lo estaba haciendo? Porque Guzmán no era poder por el poder. Claro, sí, y en ese sentido, en el poder por el poder, que hoy día se ha desatado esta carrera de caníbales por espacios políticos en el marco del proceso constituyente. Me gustaría preguntarte, José Antonio, cuando uno lee, a mí me gusta mucho leer Atria, ¿no? Porque él es bastante, cuando citan a Messina, de que Messina dijo de que el poder constituyente tenía que no tener ningún anclaje previo, ninguna institución previa, no es Messina, eso es Fernando Atria y gente intelectual como él, los que lo están pensando y transmitiendo. Y dentro de lo que es la Constitución tramposa y de las pocas cosas que Fernando ha dicho han mejorado la calidad democrática de nuestra Constitución, figuran la reforma procesal penal
y la reforma del sistema binominal. Y a mí me gustaría, porque yo tengo más que una intuición, de que el desarme institucional de Chile comienza con la reforma procesal penal, continúa justamente con el cambio de un sistema binominal a un sistema como el que tenemos hoy día, que nos tiene con una bancada, un 1%, que es un desastre, y que por lo tanto habrá dado el principio de representatividad, y luego, digamos, con eso, como que hubiesen destapado, ¿no es cierto?, el tapón de la tina, y se nos están yendo todas las instituciones por este proceso constituyente que nadie sabe a dónde va a llegar. ¿Qué piensas tú de todo esto? Bueno, los dos puntos que tú tocas son clave. Yo era alumno en Derecho de Ricardo Gálvez, un gran integrante de la Corte Suprema, y él siempre decía que los sistemas judiciales penales se adecuaban bastante al sistema cultural, social que existe en el país. Y nosotros teníamos un sistema penal que podía tener muchas falencias, porque era un juez el que a través de sus actuarios investigaba y después acusaba, entonces quizás en la investigación ya se formaba un prejuicio sobre lo que venía después, y se buscó copiar un sistema distinto, que no era de acuerdo a las características que nosotros teníamos como país. Entonces nuestro sistema penal tenía falencias, pero se podían solucionar de una manera distinta. Es lo mismo que ocurre con el Transantiago. Las micros amarillas tenían problemas, pero tú no necesitabas borrar todo lo que existía y generar un nuevo sistema que terminó siendo peor que el anterior. Y en el tema penal, habían ciertos códigos que estaban ahí, donde las policías tenían un rol distinto al que tienen hoy día, y donde el juez también tenía una supervisión directa de la Corte de Apelaciones, de la Corte Suprema, y si ocurría algo mal, desde arriba, sancionaba. Al separar esto en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, bueno, no funcionó. Y lo mejor que tú puedes para mostrarle algo a un intelectual como Atria es preguntarle, oiga, ¿y su sistema procesal penal, donde ha sido puesto en tensión con más fuerza que es la Araucanía, funciona o no funciona? No funciona. Si en la Araucanía no hay ley. Yo he entrevistado a 10 personas y me relatan la frustración, el dolor, la angustia de sentirse desprotegidos porque los fiscales están asustados y no hacen su pega, los jueces están asustados, ya no hay abogados que los quieran representar. El sistema colapsó. Y cada vez que detienen a un delincuente lo dejan libre. Hay casos en que han hecho detenciones los policías de 30 veces de una persona y 30 veces queda libre porque el juez, que además hoy día está en este sistema garantista, fue educado, enseñado, ¿no es cierto? Sí, pero eso tiene una lectura ideológica, porque el punto es que la democracia constitucional, la democracia, o sea, digamos, la república, se sostiene sobre la base del Estado de Derecho, y donde tú cambias el equilibrio entre víctima y victimario y transformas a la víctima en el victimario, o simplemente no recibe justicia, y al victimario lo transformas en una víctima, entonces tú destruyes desde lo más profundo el Estado de Derecho en el que se sostiene una democracia. Así es, y si tú miras la ideología que sostienen hoy día estos jóvenes viejos del Frente Amplio, siempre dicen que el delincuente es responsabilidad de la sociedad. Él es delincuente porque la sociedad lo maltrató. Y eso no es verdad, porque hay delincuentes que han tenido las mejores condiciones socioeconómicas y son unos delincuentes, algunos tributarios, otros son psicópatas. No es la sociedad que le dio todas las facilidades y que uno podría decir, bueno, convirtió en esto en un delincuente. Hay un caso bullado de farándula que ocurrió los últimos días, ¿no es cierto?, donde un hijo trata de agredir a su padre. Bueno, ahí tienes una persona que ha tenido todo. Nació, como dicen, en cuna de oro, y es una persona que infringió todas las normas, y no es la sociedad la responsable. Y también en las situaciones de mayor vulnerabilidad, tú siempre encuentras buenas personas, personas de bien, que quieren trabajar y saben que trabajando van a surgir, que no tienen que quitarle los bienes a otros para poder tener un mejor pasar. Entonces, ese concepto ideológico está muy arraigado en esta izquierda, que hoy día representa el Frente Amplio. Lo hemos visto ahora, por ejemplo, con la ley migratoria. ¿De dónde sale esta idea de que el derecho es del migrante y no del país? Bueno, sale del Frente Amplio. Sí, es una propuesta de reforma a la ley que presenta el senador Latorre, que es el único senador que tiene el Frente Amplio. ¿Y quiénes lo inducen a eso? Un grupo religioso, como los jesuitas, que tienen esta oficina del migrante. Bueno,
es toda una construcción ideológica de donde van surgiendo muchos estos temas. Y el otro tema que tú planteas, la reforma electoral, a mí me tocó tener una discusión en su momento, no discusión, una conversación con Jorge Razzoli, que también tiene esta impronta liberal, ¿no es cierto? Y él estaba feliz con este cambio, porque me decía, al fin se van a abrir los espacios de diálogo democrático. Entonces yo le decía, yo creo que tú no conoces lo que es la izquierda y no conoces lo que son estas personas, porque no debaten. Ellos no quieren debatir, ellos te quieren borrar del mapa. Ojalá tú no existieras para ellos. No, si aquí se va a dar un círculo virtuoso. Yo le dije, mira, esto va a ser un círculo vicioso, porque van a llegar personajes que son intratables, hoy día están restringidos en el acceso, porque tienen que ponerse de acuerdo los grandes bloques, y tienen que elegir algunos representantes que van a llegar. Y así todo, ya teníamos a Hugo Gutiérrez, ya teníamos a Daniel Núñez, y ya teníamos a otros representantes de estos jóvenes viejos como Jackson y Boric, que se plantean como tipos que dialogan, pero que en la medida en que puedan utilizar las normas, el reglamento en su favor, lo van a hacer y no van a tener ningún escrúpulo en dejarte fuera de la cancha, porque para ellos todo vale. Entonces, este cambio al sistema electoral le hizo mucho daño. Lo hemos visto que no ha mejorado, de nuevo, lo que se prometió, porque el cambio del sistema procesal penal dijeron, ahora sí va a haber una justicia digna, ahora sí va a haber justicia para las personas que no tienen recursos. Mentira, los que peor lo pasan son las personas a las que le roban el balón de gas, la bicicleta, porque esos casos los fiscales nunca los ven, siempre los archivan, porque además tienen un beneficio asociado al cumplimiento de metas. Entonces, mientras más casos archiven porque no llegó la víctima, bueno, van a cumplir su meta. Después el defensor público tiene un incentivo por sacar al delincuente de la cárcel, más le pagan mientras más tipos saque. Entonces, el único que no está protegido es el ciudadano, que se esfuerza por tener sus bienes. Y en el sistema electoral es lo mismo, cuando tú le abres la puerta a estos diputados del 1%, lo que tienes que tener claro es que ellos van a hacer lo que sea con tal de tener figuración pública. Y se van a disfrazar como Florcita Motuda, van a cantar, o van a correr en círculo con una capa, como la abuela, ¿no es cierto?, la Pamela Giles, o van a ir a desafiar a cualquiera, como el amigo Vinter, y aunque diga una barbaridad, pero va a estar en los medios. La gente a veces no se recuerda de lo que dicen, sino de lo que ven. Por lo tanto, el deterioro del Parlamento, de la clase política que está hoy día sentada en el Parlamento es enorme y es muy difícil de recuperar. Y ahí de nuevo, la derecha o la supuesta derecha que debiera haber acogido el clamor popular, porque antes de la reforma nadie en Chile quería más diputados, pero como ellos tenían más votos, la cambiaron, y con el gentil auspicio de Lili Pérez y de otros parlamentarios supuestamente de derecha, que le dieron los votos para cambiar el sistema. Y hoy día, cuando está un gobierno de derecha en el poder, no hace nada durante los 4 años para volver las cosas a su cauce normal y decir, vamos a escuchar a la gente y vamos a disminuir el número de parlamentarios. Piñera, curiosamente, toma todo lo que le dicen las encuestas que tiene que hacer, lo hace y la gente no lo quiere. Y lo único que debería tomar, y la gente lo amaría por eso, es disminuir el número parlamentario y no lo hace. Sí, es curioso además el nivel de desafección con la realidad que tienen ciertas élites, tanto políticas, comunicacionales, etcétera, ¿no? Porque es evidente que si sale por arrastre una persona elegida que está ganando líquido, tirémonos por lo bajo, 6 millones de pesos, o sea, pasa de ganar a veces 500 lucas, un palo con suerte, a 6 millones de pesos mensuales, con todas las regalías y los privilegios que significa ser parlamentario, es evidente que esa persona está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de conservar ese espacio de poder, y para eso es que tiene que figurar y, como dices tú, quedar en la mente de la gente que muchas veces, por ejemplo, vota sin saber quién es el candidato, sino que hay unos carteles, ve la cara y sabe que es el partido nada más, y más o menos tiene una inclinación, pero luego es el rostro, es el panfletito, es la imagen lo que queda. Entonces saben usar muy bien eso, y es curioso que hay un cierto nivel de tontera, quiero ser suave, de tontera en una cierta... Sí, porque hay cosas que a uno le dan rabia porque son bastante evidentes, ¿no? Y es increíble que se les pase y que crean que todo
todo va a ir muy bien. Incluso, por ejemplo, este proceso constituyente en el que está instalado en una dinámica, no sé cómo tú evalúas esta dinámica, además de la violencia, que ya se ha reconocido por todos los sectores, que imposibilitan cualquier diálogo, está esta dinámica de acusaciones constitucionales y del uso de resquicios para cambiar la Constitución, que parece venir ya, o sea, si ya sacamos el tapón con nuestra reforma procesal penal y con la reforma al sistema binominal, este activismo permanente que viene desde el Poder Judicial a favor de los victimarios, desde el Congreso, de estar destruyendo, ¿no es cierto?, paso a paso la institucionalidad que existía, con expresiones como la de Adriana Muñoz, ¿no es cierto?, claro, que decía que ella, por ayudar a estos padres con sus niños, estaba dispuesta a no reconocer la Constitución o qué sé yo. Pareciera, además de las acusaciones constitucionales, pareciera que esto es como agarrar la batea, que ya le sacamos el tapón, y si el tapón está en una esquina, levantarla, cosa que caiga con mayor fuerza al agua. Y en ese contexto, pensar un proceso constituyente exitoso parece aún alejarnos de la palabra tontera y acercarnos a otro tipo de términos que no vamos a usar. Pero ¿cómo lo ves tú eso? Bueno, en esa misma dinámica tienes que meter, bueno, ya lo hiciste en parte en el Poder Judicial, porque aquí hubo un proceso de judicialización de la política, donde los fiscales rajaban vestiduras de que ellos eran más probos que los políticos y los perseguían, pero sabiendo que las normas jurídicas que existían no permitían crucificar a nadie. Sí, eso ya había quedado en el pasado. Y ahí, bueno, ellos fueron parte de eso. Muchos jueces se prestaron para ello, jueces corruptos, como los jueces, por ejemplo, de Rancagua, a otros jueces que hemos visto en el último tiempo. Y después los medios de comunicación. Los medios de comunicación farandulizaron todo lo que es la política. Entonces, cuando tienes políticos que no tienen un centro en sí mismo, que no tienen un proyecto político, sino que tienen un proyecto personal del poder por el poder, llevados a la escena pública, enfrentados a situaciones de dolor que nosotros podemos ver, si la izquierda en esto utiliza algo que está ahí, que es el abuso, que es el dolor, pero la solución que le dan es peor que la enfermedad. Entonces, como estos personajes políticos de derecha no tienen carácter, van a los medios, se farandulizan con tal de aparecer unos pocos instantes y convertirse en una especie de rostros, y ahí se venden al sistema. Por lo tanto, los medios de comunicación también tienen una gran responsabilidad en este deterioro de la política en general. Y este proceso constituyente claramente refleja la ingenuidad, lamentablemente, de la ciudadanía. Porque si tú miras hacia atrás, la revolución de los pingüinos, ¿dónde parte esto? En el liceo acuático de Lota. Porque el liceo se llovía, no habían vidrio, los textos nunca llegaban, los profesores no hacían clases, llegaban tarde, no se manejaban en las materias que tenían que enseñar. Era una necesidad evidente que había que mejorarlo. Parten las grandes movilizaciones y los únicos que terminan beneficiados son Boric, Jackson, Vallejos y Cariola, que terminan sentados ganando estos 6 millones que tú dices y donando la mitad de sus recursos a ellos mismos. La cosa de una autodonación es como transfusión de sangre de este brazo a este brazo. Y además reclamando ahora a George Jackson porque lo sancionan por mentir y dice, no, ustedes son los mentirosos. Y todo eso ha generado un deterioro gigante, pero juegan con la ilusión, porque los problemas son reales. Tenemos un problema de capacidad de ahorro y de retribución por el lado de las pensiones. Tenemos un problema con los cobros en las autopistas concesionadas. Tenemos un problema con el sistema de salud, que es mixto, pero nadie entiende cómo funciona, ni por qué cuando te vas poniendo viejo es más caro. Bueno, nadie explica nada. Entonces, las mismas FP, las mismas ISAPRE, no han hecho el trabajo que tienen que hacer de explicar en qué consiste el sistema o cuál era la idea original del sistema. Entonces la gente dice, bueno, alguien que me diga qué está pasando. Y aparecen los políticos de siempre, logran dar vuelta al argumento de la persona y le dicen, todo el problema radica en la Constitución. Y si cambiamos la Constitución, vamos a estar en un nuevo Chile, vamos a vivir en un paraíso. Bueno, no hemos vivido en un paraíso desde que se hizo la reforma procesal penal, que fue una gran mentira. No hemos vivido en un paraíso desde que se hizo en la región metropolitana el cambio del transporte público. No hemos vivido en un paraíso desde que se hizo el cambio del sistema electoral. Y ahora la gente vuelve a tropezar, por eso dicen que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Y hoy día vos estamos
eventualmente con posibilidades de tropezar una vez más frente a este discurso de los mismos de siempre, que dicen que ahora sí van a cumplir con estas promesas que hicieron y que nunca se llevaron a la práctica. Entonces, estamos en una situación compleja y va a depender de personas como tú, de personas como la Tere Marinovich, de personas como Rodrigo Bulgar, o como Villegas, y tantos otros, que de a poquitito han ido levantando la voz y van influyendo en esa opinión pública, que hoy día los únicos medios de comunicación que ve son los masivos, los matinales y algunos noticieros que tergiversan la realidad y manejados por periodistas que tienen una inclinación política súper clara. Si yo a la gente siempre le digo, mire, ¿cuál era antes el mejor comentarista de televisión? Ah, pero Alejandro Guillé de todas maneras. Y Alejandro Guillé utilizó los medios para vestirse de una imparcialidad que nunca tuvo. Por lo tanto, la mayoría de sus opiniones estaban teñidas por su ideología, pero él simulaba ser imparcial porque estaba en la televisión. Si lo decía alguien en la tele, era verdad. Y la otra gran referente, que incluso obtuvo premios de periodismo, fue Beatriz Sánchez. Claro. Hasta que entró en la arena política, se quitó la careta, porque claramente usaba una careta. Ella siempre fue de izquierda. Ella siempre tuvo una ideología. Y hoy día los máximos referentes de eso son Daniel Matamala y Mónica Rincón, que tienen claramente su corazoncito bien puesto al lado izquierdo, pero siempre se visten con una imparcialidad que finalmente no lo es. Lo que busca esta izquierda es que falle el Estado, que colapse el Estado. Porque a partir del colapso ellos comienzan a gobernar y se convierten en literales dueños, en dictadores de una nación, que es lo que hemos visto que ha pasado de una manera impresionante en Venezuela. Entonces, cuando tú ves el poder que te da el narcotráfico y te das cuenta de cómo aquí en Chile se decía que era un país de paso de la droga, que nunca fue así, siempre la droga se queda donde pasa. Después ves todo lo que se ha desarrollado en torno a la violencia en la macrozona sur, que hoy día es terrorismo y guerrilla, porque hoy día ya hay hombres armados que protegen faenas forestales clandestinas. O sea, hoy día cuando se va a talar un bosque nativo, un bosque de pino, sin los permisos, bueno, van protegidos por hombres armados. Eso es algo que en Chile no se había visto nunca. Extorsiones permanentes. Si usted no paga, le quemo. Si usted no paga, lo mato. Después tenemos el tema del narcotráfico, o sea, el narcotráfico que o sea, que está instalado, pero con el adicional, por ejemplo, colombiana del sicariato, que hoy día tú pagas por matar a alguien, y eso lo veíamos en el norte, pero vimos ahora que estas organizaciones criminales se toman sitios, Eriazo, o sitios baldíos, los ocupan, empiezan a vender derechos para que personas habiten ahí, y después cuando el dueño legítimo llega y dice, oiga, yo quiero recuperar mi terreno, y comienza un juicio, contratan a alguien y lo matan, que es lo que pasó en Concón, no estoy inventando. Contrataron a un sicario para que por 5 millones matara a una persona, y la mató. Eso es algo que antes no conocíamos. Entonces, terrorismo, narcotráfico, corrupción. Los niveles de corrupción en Chile son cada vez más altos. Acaba de aparecer una noticia en un diario español sobre la concesión de una obra pública importante en Chile. Ningún medio lo ha investigado. Y se construyó y se le entregó la licitación a una empresa que nunca había tenido obras en ese rubro. Y aquí en Chile lo replicó, creo que el diario El Mostrador. Pero nadie ha investigado. ¿Quién investigó todo lo de OAS? Que tuvieron en Colombia, que tuvieron en Argentina. Es raro que justo Chile se haya salvado. Entonces algunos dicen, no, es que Chile era feudo de los españoles. Ah, bueno, entonces, ¿qué pasó con esta licitación de esta gran obra pública que se hizo en el primer gobierno Bachelet? Esos eran españoles. Entonces tú empiezas a decir, bueno, aquí en Chile, ¿cuál es el problema? Que la justicia no ha operado. Porque Perú podrá ser muy desordenado, pero hay presidentes presos. Aquí en Chile no. Nosotros aquí en Chile tuvimos la visita de Dilma Rousseff, sin que nadie supiera que venía de Chile. Y nadie se preguntó, ¿y por qué Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, viene a Chile y no hay una agenda diplomática cuando viene la presidenta del país más grande de Latinoamérica? Llegó en un avión privado, se fue a reunir con Michelle Bachelet y nadie dijo nada. Nadie sabía que venía a Chile.
¿qué es lo que hay ahí? ¿Por qué no le mandó un mail? ¿Por qué no la llamó por teléfono? ¿Por qué no le mandó un WhatsApp? ¿Qué tenía que decirle en secreto a ella que nadie más podía escuchar? Entonces el nivel de corrupción que nosotros pensamos que está lejos de Chile está mucho más cerca de lo que nosotros podemos imaginar. Heraldo Muñoz, que confesó saber de las mafias de tráfico ilegal de personas desde Haití a Chile. Y ahí tienes el quinto factor que yo te decía, que hoy día lo estamos viendo en el norte. Sí, ninguno de nosotros es contrario a que a Chile lleguen extranjeros a aportar al desarrollo de la nación, que lleguen a conocer Chile, que lleguen a estudiar a Chile, que lleguen a trabajar, pero que entren por la puerta, no por la ventana. Y hoy día tienes este efecto llamada que generó el senador Latorre, el senador Pizarro y el senador Montes, con esta indicación que le presentaron a la ley de extranjería, que nos tiene hoy día con un índice o un aumento de la inmigración ilegal de varios cientos de miles de personas eventualmente que están entrando por los pasos no habilitados. Y ahí tienes además un gobierno débil, un gobierno que no se atreve a decir, mire, usted pisa suelo chileno y se va a ir preso, o usted cruza y yo lo voy a deportar inmediatamente. El gobierno se lava las manos. Entonces, requerimos un gobierno que tenga más fuerza, más carácter, que nos proteja del terrorismo, que enfrente el narcotráfico, que cierre las fronteras. Hoy día tenemos un problema social, porque hay 2 millones de personas sin trabajo, tenemos un problema sanitario, con una cantidad de personas que se siguen infectando todos los días muy alto, y todos los extranjeros que vienen a Chile vienen con índices de contagios más altos que los chilenos. O sea, en Iquique ya podrían haber terminado la cuarentena, porque están con un nivel de contagios en los ciudadanos de Iquique bajo, pero todos los extranjeros que están entrando de manera ilegal vienen con un porcentaje de contagios de un 20% aproximadamente. Claro, Entonces, se nos todo está eso juntando atenta. un caldo más o menos importante, y a propósito de lo que tú decías de los venezolanos y de un poco que hay ciertos rasgos del proceso que son muy similares. A mí me ha llamado la atención, yo tengo mucho vínculo con venezolanos desde las más altas esferas, que me ha tocado hacerles clases en diplomados, en magíster, hasta que he entrevistado también al expresidente de la Corte Suprema venezolana, o de algún alto tribunal, ahora no recuerdo bien específicamente, pero gente, abogados, gente que salió arrancando, hasta personas que tú te subes a un Uber, ¿no es cierto?, y te conducen y conversas con el que te trae la pizza o qué sé yo. Conciencia que ellos tienen de que lo que se ha movido del 18 de octubre en adelante es homologable a lo que ellos vivieron del Caracazo en adelante, que efectivamente hay un malestar producto de todo lo que tú has mencionado anteriormente, que luego se instrumentaliza políticamente para llevar a una situación peor de la que estaba antes, y en este caso mucho peor si se le suma lo de la pandemia. Entonces, y a eso hay un factor que también me gustaría que lo abordáramos, porque yo sé que tú sabes mucho de este tema, y que no se nos puede quedar debajo del tapete, que es el tema de la modernización del Estado, ¿no? Ahí estamos a años luz. A mí me tocó conocer, por una presentación que hizo en el Congreso, a un chileno experto en Big Data, César Hidalgo, que yo diría que es un chileno de inspiración más de centro izquierda, ¿eh? Pero es técnico. Y tú puedes llegar a grandes acuerdos, a grandes conversaciones con alguien que desde el punto de vista de la técnica te dice cómo mejorar las cosas. Bueno, y él llegó a Chile a hacer todo un sistema para implementar el Big Data, y se encontró con puras trabas. Y uno empieza a decir, bueno, ¿y por qué tantas trabas para la innovación? Porque al final, dentro del Estado, hay muchas personas que no quieren que haya modernización. Porque cuando tú tienes un alto de papeles como este, y depende de ti si este papel pasa para arriba, bueno, eso es poder. En cambio, si un computador dice, este papel llegó acá y va a llegar arriba solo cuando se cumplan los procedimientos establecidos, pierdes tu poder. Entonces, la ley del timbre, la ley de la ventanilla en Chile te da poder. El que tiene el timbre en Chile, que es el país del timbre, no, es que le faltó el timbre de esto, le faltó este otro timbre. Yo era abogado y una vez me tocó defender una situación muy curiosa, que era que un restaurante pudiera vender un salmón en el norte. El salmón tenía que venir de Puerto Montt.
Y para sacar salmones tú tenías que salir con ciertas autorizaciones de distintos departamentos del Estado que acreditaran que no era un salmón robado, ¿no es cierto? Y que venía con todo el proceso de trazabilidad. Bueno, saqué la cuenta, eran como 6 timbres que tenía que tener la guía de libre tránsito, y el salmón, que era 1 kilo de salmón, llegó con 5 timbres, no con los 6. Y porque faltaba este sexto, cerraron el local. Entonces, ese poder, y al final la persona que iba, seguramente, lo que buscaba era decirle, oiga, le falta este timbre, le falta el timbre, yo puedo arreglar el problema, yo puedo hacer como que no vi el timbre, o sea, como que lo vi. Bueno, ese tipo de situaciones impide muchas veces que se modernice el Estado, porque dentro del Estado no hay voluntad. Veamos lo que pasó en salud. En salud, en el primer gobierno de Sebastián Piñera y durante los 2 gobiernos de Michelle Bachelet, se compraron ¿cuántos programas para poder generar la ficha médica digital? Cosa de que cualquiera que va al sistema de salud privado se hace una radiografía y la radiografía queda en su ficha digital médica, y cualquier médico, o tú entras a tu página de salud y ves tu radiografía, o ves tu escáner, o ves tus informes de análisis de sangre, menos en el servicio público. Y cada hospital empezó a comprar sistemas para hacer sus propias fichas médicas, que no conversaban entre sí. Entonces invertiste o gastaste una cantidad de recursos enorme en algo que no sirve a nivel nacional. Entonces no hay voluntad. Y esto requiere algo de tiempo, porque no es automático, pero requiere mucha voluntad del Estado. Hoy día nosotros deberíamos poder decir, yo pongo mi RUT o el tuyo, y debiera saber automáticamente qué recurso público le llegó a ese RUT. Claro. Ya sea por un subsidio, ya sea por esto, por lo otro, y no está. No hay una trazabilidad, y nosotros tenemos un sistema en Chile que es muy bueno, que es el RUT. No todos los países tienen rutificado a sus habitantes. No todos los países tienen los RUT de las empresas. Hoy día, además, tú te das cuenta de que la persona constituye una sociedad, la sociedad quiebra, constituye otra, pero no hay una trazabilidad del fundador de esa empresa, y tienes una cantidad de quiebras de empresas que le prestan servicio al Estado gigantesca. En el tema del pago a 30 días, de nuevo, la modernización, la pandemia como que obligó un poquitito al Estado a pagar a 30 días, pero nunca falta, no, es que falta el hito, falta el visto bueno del hito y el inspector técnico de la obra. Oiga, pero es que yo le pasé la publicidad por la radio, y aquí están las obras y todo, entonces págueme. No, mire, es que todavía no me llega el hito. Oiga, pero es que a mí me pidieron que le entregara 1 tonelada de fierro en tal parte y aquí tengo firmada la recepción. Sí, pero es que el hito todavía no me dice si le llegó o no llegó todo. Entonces, necesitamos urgente una modernización, una digitalización. Ahora, ¿qué crees tú, José Antonio? Porque hoy en día se extraña a esa izquierda que era más dialogante, ¿no? Se extraña profundamente. Yo diría que por parte de la mayoría del país no vota por el Partido Comunista, la mayoría del país no vota por estos fragmentos de un amplio frente que le hace frente a nada, porque en el fondo lo único por lo que se la está jugando es por aumentar su poder. ¿Qué crees tú que fue lo que agotó la política de los acuerdos, lo que horadó esa democracia que nos llevó, con todos sus defectos, ¿no es cierto?, pero nos llevó a estar dentro de los primeros países en desarrollo humano de la OCDE, de movilidad social, etcétera? ¿Qué es lo que agotó? A ver, es duro, pero yo creo que la corrupción, el cansancio, y no predicar con el ejemplo. Y no estoy hablando de esa corrupción donde se roban literalmente un contrato entero, porque también ocurrió, donde quizás uno no puede hacer la trazabilidad, no los encuentra porque no hay voluntad de descubrir dónde está. Pero corrupción también es el nepotismo, corrupción también es el amiguismo, corrupción también es la pitutocracia. Porque, claro, cosas que un profesional no debería haber dejado pasar. El puente Caucao, el puente Loncomilla. Estamos llenos de obras públicas que por pitutocracia se fue gastando y la gente fue perdiendo la confianza y de repente aparecen como de la nada unos jóvenes angelicales, ¿eh? Y que se revisten de un aura de moralidad que finalmente no tienen, pero que tienen un lindo discurso y abusaron del Estado. ¿Sí? ¿Quiénes
gobernaron el Ministerio de Educación en los primeros años del primer gobierno de Bachelet, los del Frente Amplio, y pusieron a toda su gente. Y después de ahí sacaron recursos, legítimos seguramente, porque era el sueldo que le pagaban, pero él solo se quedaba con la mitad del sueldo y le daba la otra mitad al partido, en esta autodonación, y fueron generando una especie de imagen incólume sobre la política. Y después tienes otro grupo que, sin tener esa imagen incólume, son muy organizados, que son los comunistas. Y al final, pequeñas minorías bien organizadas terminan dominando a una mayoría inorgánica que se ve sorprendida, se queda sin liderazgos. Se abusó del liderazgo de Michelle Bachelet, porque estaba bien para una vez, pero 2 veces no. Se abusó del liderazgo de Sebastián Piñera, o él aprovechó ese liderazgo para él, ponlo por el lado que tú quieras, pero claramente esta repetición permanente de los mismos, con las mismas mañas que han tenido siempre, una vez que logran un espacio de poder, empiezan a usar el poder para aplastar a las mayorías, que es un poco lo que quieren hacer con la Constitución. Si la Constitución hoy día, para modificarla, efectivamente necesita 2/3, pero tienes un texto claro de lo que está establecido y tiene que haber un consenso para que eso que está establecido, que es un marco regulador, sea modificado. Yo quiero creer que es por ignorancia, porque yo he hablado con psicólogos clínicos que han visto cómo esta supuesta educación sexual integral lo que hace es destruir en el niño las contenciones de la libido, que son la vergüenza, la moral, el miedo y el asco, y quiere entender si ese niño está siendo víctima de abuso o no, carece entonces de las herramientas, o sea, raya para la suma lo que hace la ESI con esta hipersexualización de los niños, con la colectivización de sus experiencias íntimas con su cuerpo, es no solamente destruir la posibilidad de vida de las familias conservadoras, de las familias que sí creen que el sujeto tiene una relación con su intimidad que se va construyendo desde niños, sino que además lo que hace es promover la pedofilia. Así, literalmente promueve la pedofilia, promueve un tipo además de persona que al no tener estas contenciones de la libido, es pedófilo de grande, no necesariamente. Voy a hacer otro programa ahora sobre esto. Sabes que a mí me gusta mucho entender las bases ideológicas desde las cuales se quiere manipular al ser humano, y como toda esta gente cree que todo es constructo, entonces creen que es súper simple. Ponen a todos los niños a masturbarse entre ellos, con adultos más encima que se muestran desnudos. En Argentina esto se implementó no por parte de profesores, sino que por miembros del LGTB, que yo no tengo ningún problema con la diversidad sexual, pero si usted no ha estudiado pedagogía, menos todavía. A mí, yo hice una entrevista hace un poco tiempo atrás a otra persona que dice ser de centro, qué sé yo, y no se lo quise ni siquiera plantear, porque pensé, ¿sí que me va a responder? No, que los niños, que no me va a responder la verdad. La verdad es que acá lo que se está promoviendo es la destrucción de la inocencia de los niños y de las bases fundantes de la familia. Entonces, ¿qué pasa cuando eso también viene de gente que es de la UDI? Bueno, es lamentable. Esto creo que tiene un correlato anterior, que es la Ley de Identidad de Género, que se acelera por el gobierno de Sebastián Piñera. De hecho, es el primer proyecto de ley que sale con la firma del presidente Piñera, si no me equivoco. Y ocurre después de que Chile se gana el Oscar, o los creadores de la película La Mujer Fantástica se ganan el Oscar, y el presidente no resiste la tentación de tener la figurilla en sus manos. Y de ahí se empieza a desarrollar una carrera por quién es más abierto al tema de la identidad de género. Incluso el presidente le entrega un premio a una niña trans, ¿no es cierto?, Josefina Livingston, que ni siquiera se llamaba Josefina Livingston. O sea, engañaron al presidente. La ex ministra Cantor busca una deportista destacada, y en vez de buscar a alguna deportista mujer, busca a esta niña trans, que no se llamaba ni siquiera Josefina Livingston, sino que se llamaba María Rosa, no sé, o algún otro nombre, y por lo tanto generan toda una realidad, un constructo social, para lo cual hay personas que tienen mucho más expertise que yo, y que podrías entrevistar. Soy papá de 9 hijos. Tenemos claro cómo es el desarrollo sexual de cada uno de ellos, que es distinto en unos y en otros. Unos tienen mayores inquietudes que otros. Unos, en el fondo, se van reconociendo en su sexualidad antes que otros. Unos son más desinhibidos que otros para preguntar.
hay algunos que no preguntaron de temas sexuales, no sé, hasta los 10 años. Y otro ya a los 6 años estaba preguntando cosas que otro no había preguntado. Y uno no puede acelerarle el proceso a los niños. Y cada uno tiene su identidad, cada uno tiene su manera de enfrentar el mundo. Y aquí lo que están haciendo es vulnerar los derechos de los niños por parejo. Y eso es lo que yo no me explico de cómo alguien como Jaime Belolio haya avanzado en este proyecto, sabiendo y conociendo además cuál es la ideología de izquierda. Porque él te dice, tú no pensarás que yo voy a querer eso para mis hijos. Yo tengo claro que a lo mejor tú no lo quieres para tus hijos, pero la izquierda sí lo quiere. Y tú estás avalando con tu firma un proyecto de esa izquierda ideológica que busca un objetivo distinto al tuyo. Entonces, ¿eres buenista o qué es lo que eres? Y eso es lo que yo le critico, en este caso puntual, a Jaime Belolio, que él prestó su firma para avalar una ideología de izquierda, que quizás no busca lo mismo que él, y él se ampara en lo que dice la ley. No, es que la ley no dice eso que tú estás diciendo. Entonces le dije, ¿y cuándo la izquierda ha tenido como freno la ley? ¿Cuándo la izquierda no ha pensado en el segundo paso cuando da el primero? Quizás tú estás pensando en el primer paso, quizás tú estás pensando en la realidad que viven tus hijos y que te gustaría que el colegio tuviera una mayor amplitud en el tema de la educación sexual. Sí, pero son tus hijos. Tú eres alguien que está todo el día, o tú o tu señora, dedicado a tu hijo. Tienes alguien que lo más probable es que te ayude con la educación de tus hijos, el cuidado de tus hijos después de clases. Eso no es lo que ocurre en la mayoría de las familias de Chile. No es lo que ocurre en los establecimientos de educación público, donde la mayoría de los profesores, o no la mayoría, algunos profesores están imbuidos por esta ideología de la que tú hablabas, de la hipersexualización, de romper las barreras, de destruir la personalidad de los niños. Esta es una ley perversa, porque pervierte la sensibilidad, la espiritualidad, lo humano de un niño. ¿Qué capacidad tiene un niño de defenderse de un profesor que le dice, ¿usted cómo sabe que es hombre o que es mujer? Porque lo mandan vestido de hombre, ¿es hombre? ¿O porque la mandan con un jumper, es niñita? ¿Qué defensa tiene un niño? Y como tú dices, al final van eliminando las barreras naturales que uno tiene como persona para defenderse de algo. Cuando tú ves un alimento descompuesto, te dan arcadas, quieres vomitar. Cuando un niño ve una puesta en escena de sexo duro, quita la mirada. Y eso en cualquier niño que no haya tenido una experiencia sexual le genera una sensación. Cuando un niño es abusado, se siente incómodo, se siente abusado. Pero si tú le vas bajando, lo que tú bien dices, las barreras de protección natural que tiene el niño, bueno, si a él le dicen que se masturbe desde los 3 años, o que otro lo masturbe, o que otro lo excite, y hay psiquiatras perversos que lo han hecho con menores, con niños, con guaguas, bueno, claramente ese niño pues no tiene cómo identificar lo que es bueno y lo que es malo en el tema de la sexualidad. Así es. José Antonio, te quiero hacer una última pregunta para no abusar de tu tiempo, que está interesante conversar siempre contigo. Si tuvieses que hacerle tú una pregunta, una sola pregunta a Dios, ¿cuál sería? Uy. Eso sí me lo deberías haber planteado al principio, para yo estar todo el rato pensando en lo que te podría decir. Que yo le haga una pregunta a Dios. Me cuesta porque me he hecho muchas preguntas y en general siempre me las ha contestado. Alguien puede decir, este señor se volvió loco, si Dios no habla. Dios habla en el silencio. Dios habla cuando uno hace un momento de oración, cuando uno logra despejarse del ruido y te va contestando. Entonces yo creo que casi todas las preguntas que alguien quisiera hacerle, yo ya se las he hecho. Ya le he preguntado cuánto voy a vivir, ya le he preguntado si me voy a enfermar o no, ya le he preguntado si voy a ganar la elección o no, y me dice, ejerce tu libertad. Porque si hay alguien que respeta la libertad, es Dios. Entonces, cuando la gente dice, yo le voy a preguntar a Dios por qué permite el mal. Bueno, ¿y qué has hecho tú para que no se dé el mal? Porque tú eres libre de tomar el camino A o el camino B. Dios no te dice, anda por el B, anda por el B, anda por el B. Claro, si me dijera, anda por el B y después no me cumple, claramente yo le voy a decir, pero uno toma sus propias decisiones y Dios respeta profundamente la libertad del ser humano. Entonces, cada vez que yo he hecho esas preguntas así como, ¿por qué se murió un niño?
¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay esto? Y Dios me dice, bueno, si tú te quieres ir a la Biblia, te diría, bueno, ¿quién se comió la manzana? Si tú eras libre, yo te dije, no te comáis la manzana, pero te la comiste. Y eso es simbólico, ¿te fijas? Pero Dios nos da a conocer muy bien cómo ejercer la libertad. Y cuando uno ejerce mal su libertad, el resultado es bastante obvio. Y lo que yo aprendí es a no estar ansioso por saber lo que va a pasar en el futuro. Yo trato de vivir el día intensamente, lo mejor que puedo, con todas las deficiencias y dificultades o todas las pequeñeces que uno tiene, sino es mucho más pequeño de lo que a veces aparenta. ¿Ah? Entonces trato de vivir el día intensamente y no preocuparme del que vendrá. Porque también, por experiencia familiar, ya partieron mucho antes que los papás nuestros 3 hermanos. Entonces yo siempre digo, mira, trata de tener las maletas listas porque te puede salir un viaje inesperado mañana. ¿Ah? Y a lo mejor no tenéis las maletas listas, entonces trata de tener todo más o menos preparado para este viaje, que es un viaje que nadie sabe cómo es, pero que todo lo que uno intuye es que es un viaje maravilloso. José Antonio, muchas gracias por tan bellísima respuesta. Comparto contigo el libre arbitrio. Si fuimos creados a imagen y semejanza, y parte de esa semejanza tiene que ver con esa libertad que tenemos de decidir qué hacer frente a las distintas situaciones. Y San Agustín decía que Dios prefiere al que peca libremente antes que al que hace el bien de forma autómata. Es decir, ahí está la base del abrazo que tiene el cristianismo, la cultura cristiana occidental, con una libertad que no puede, de la que el ser humano no puede ser despojado nunca, y no existen esas condiciones determinantes que nos transforman en víctimas permanentes y que nos llevan por un camino que nunca pudimos haber abandonado o el que nunca nos pudimos haber desarrollado. José Antonio, en nombre del Centro de Estudios Libertarios y de Radar Nacional, este programa que iniciamos hace poco, te damos las gracias por habernos acompañado en esta magnífica conversación y saludos a todos los telepensantes. Espero que hayan realmente disfrutado de estas reflexiones. Nos despedimos ahora y gracias, que tengan muy buena semana. Muchas gracias, ha sido un gusto.